Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy importante para la antropometría, que tiene que ver con la forma como se ha percibido la silueta humana a lo largo del tiempo. Y esta silueta humana se representa a través de un figurín. Ya en la clase pasada estuvimos hablando que el hombre desde tiempos pasados tenía inquietud por representar las medidas del cuerpo humano. E hicimos un recorrido por los pueblos egipcios que utilizaban su mano para hacer sus diferentes medidas. También nos fuimos con los griegos y romanos que básicamente utilizan las cabezas para representar las medidas del cuerpo ideal. Y finalmente llegamos a la edad del Renacimiento, cuando vimos a Leonardo da Vinci con el hombre de Vitruvio y cómo esta representación era pues la del hombre ideal, el equilibrio perfecto en el cuerpo. Más adelante con el pintor Rubén Durero vimos que él hizo todo un tratado, en realidad se considera el padre de la antropometría porque hizo todo un tratado de las proporciones del cuerpo humano, aunque realmente es hasta 1870 más o menos, es decir, a finales del siglo XIX, cuando la antropometría en realidad surge como ciencia. Entonces, en esta ocasión justamente nos vamos a ubicar en ese momento y vamos a ver cómo a partir de este momento el figurín de moda, es decir, la silueta va a cobrar mucha fuerza. Entonces, vamos a empezar con esta diapositiva en el momento en el que surge la moda como tal. La moda surge en realidad, siempre había existido antes, porque al final la moda es una representación de lo que más se usa en la forma de vestir, pero ya como una tendencia en el uso, como algo que va a empezar a marcar una diferencia real entre clases sociales y como algo además que comercialmente va a tener un gran impacto, es en realidad a finales de 1800, cuando las personas que empezaron a volverse ricos por hacer otras actividades que no tenían nada que ver con el gobierno, surge como una clase social importante. Es decir, la época de la revolución industrial, el top de este momento donde las grandes empresas y sus dueños empiezan a generar recursos que nada tienen que ver con ser o ser parte de la nobleza o de lo que hasta ese momento existía, ¿no? Entonces esta clase surge y con ella pues acaba la forma o la moda que estaba presente en aquel tiempo, es decir, las grandes crinolinas, los muchos faldones que se utilizaban y súper ampones, siguen los estilizados muy marcados en cuanto a la cintura, pero en realidad esa cauda gigante y esas estructuras de metal desaparecen. Ya es en este momento cuando realmente aparece la moda. Estamos ubicados en 1870 más o menos, y aparece el polizón, es decir, toda esa enorme crinolina gigantesca que existía y sus estructuras se repliegan en la parte de atrás haciendo una forma como de pato y siguen los plisados, sigue mucha tela en la parte de atrás y se sigue cuidando el no descubrir el cuerpo de la mujer, es decir, totalmente cubierto hasta el cuello y los brazos hasta los puños. Entonces, los sombreros pues siguen siendo un elemento importante. Pero vemos esta silueta entonces que es una especie como de reloj de arena, donde la cintura va a tener una parte muy importante y va a ser aquel elemento que la va a identificar como parte de este movimiento. En realidad, esta tendencia va a cuajar, va a acabar con esta chica Gibson que nos propone justamente dibujante de época, Charles Dana Gibson, quien caracteriza a esta mujer reflejando una mujer al estilo victoriano, observan sus peinados. Nunca jamás en esta representación se le quita el toque al estilo victoriano, es decir, es el vínculo, digamos, entre el pasado y el presente. Va a ser una chica moderna, una mujer que va a empezar a descubrirse ya los brazos, que va a empezar a subir el largo de su vestido, que va a empezar a tocar algún instrumento, va a ser característico que esta mujer pueda tocar el piano, pueda tocar el violín, pueda hacer algo, que incluso en los eventos, en alguna fiesta, ella pueda tocar una pieza y a lo mejor cantar o acompañar a algún cantante.
Va a poder ir a la playa ya con un vestido más corto, abajo de la rodilla, y se va a poder descubrir los brazos. Y la característica esencial que va a tener esta modernidad va a ser que esta chica va a poder estar o montar en bicicleta. Va a ser un elemento importante, va a ser como el ideal femenino. Recuerden que el figurín en realidad va a representar eso, el ideal femenino. Y esta silueta de la chica Gibson va a ser muy característica de esta época. Obviamente es la mujer que tiene recursos o que es hija de familia adinerada, no tiene ya que ver con la nobleza regularmente, ni con el gobierno, ni con nada, aunque muy frecuentemente se va a relacionar con ellos, o puede ser hija de ellos, pero en general son las mujeres que surgen de una clase trabajadora que se enriquece con el tiempo. Y bueno, pues tenemos todos estos elementos que nos muestran que hay una habilidad intelectual por parte de estas mujeres, no hay una limitante a mostrar ya su cuerpo, por lo menos no como en la época pasada, y además puede socializar y ser parte de las rutinas o de las tertulias que regularmente tienen los hombres. Aquí en este caso podemos ver a estas mujeres que están en la playa, bueno, en el fondo vemos ahí el agua, pero además por la forma que están vistiendo, o sea, tienen vestidos cortos y las mangas no están cubiertas, eso significa que están en la playa. Además, el cuello marinero con rayas es característico de esta época y lo podemos ver. Algo importante es que también sus relaciones van a brincar el plano de lo social y van a empezar a probar otros ámbitos que tienen que ver más con su sensualidad como mujer. Entonces, esta chica es toda una revolución a lo que estábamos acostumbrados a ver hasta entonces. Pero aparece el gran fenómeno de la Primera Guerra Mundial ya en 1914 y esta percepción de esta mujer va a cambiar, porque obviamente una guerra que va a durar 5 años, pues va a cambiar ese sentido en general y nos vamos a encontrar con una chica diferente, una silueta que va a representar una mujer totalmente diferente. Y en este caso el gran representante de esta tendencia va a ser este diseñador que de hecho se conoce como el sultán de la moda, que es Paul Poiret. Él, bueno, pues vean su fecha de nacimiento y de muerte, está justamente en el cambio de siglo, o sea, mitad antes, mitad después. Y él va a ser el gran revolucionario que nos va a invitar a este mundo donde la forma tradicional y obligada de marcar la silueta femenina va a desaparecer por completo. Él nos propone una silueta diferente, un cambio diferente que se va a reforzar con los diseños de Coco Chanel. Entonces, estamos hablando de una chica de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y que va a cambiar toda esta lógica pues de vida a nivel internacional. Ahora vamos a encontrarnos con telas muy fluidas, muy caídas, no hay una cintura marcada, o sea, sí obviamente está, en algunos casos se puede observar esa silueta de la cintura, pero solamente no se marca, o sea, no se acentúa como era en la década pasada, que bueno, ya viéndola detenidamente, ellas incluso utilizaban los corsets tan apretados que las costillas se modificaban para que no solamente las costillas, los órganos internos del cuerpo se modificaban para que pudieran tener esa super cinturita. Tanto se les apretaba que al paso de los años, en realidad el cuerpo se había modificado. En este caso no, en este caso se trabaja sobre el cuerpo real, no hay que hacerle ningún ajuste o se marca la silueta totalmente de cajón, como se le llama, porque al final es un triángulo, un rectángulo lo que vamos a tener ahí como esa figura que va a ser una parte importante. Ahora, es importante señalar que esta figura, pues no propiamente cuando inicia, no era propiamente de las mujeres cotidianas. En realidad, este tipo de vestuarios se utilizaba en los salones burlesques, se empezó a utilizar en el cine y en los lugares donde, digamos que las señoritas bien no era correcto que fueran. Sin embargo, esta moda se empieza a generalizar
muy rápido porque diseñadores, como él les comentaba, pues empiezan a utilizarlas como una forma de vestir para la socialité, digamos, ¿no? Y entonces empiezan a incluir otros elementos como el cambio de sombrero, que antes pues era pues más bien con muchos elementos de adornos y grande, y ahora se marca la silueta de la propia cabeza, es decir, una especie de gorro ya no ancho, no de ala ancha, ni mucho menos, sino a la silueta de la cabeza, y eso es lo que vamos a tener presente. Siguen siendo vestidos muy sueltos, no se marca la cintura preferentemente, y se empiezan a utilizar muchas, pues otros elementos como pelajes de animales para hacer los cuellos. Otra cosa importante que les quiero comentar es que este diseñador estuvo muy influenciado por la eh, corriente japonesa. Entonces aquí vemos algunos diseños que tienen esa tendencia, en realidad es esa influencia japonesa que tiene la que vamos a ver reflejada en sus diseños. Y ven, aquí tenemos estos vestidos de cajón. Ahora, si pensamos en términos de forma como diseñadoras, entonces podremos ver este rectángulo que les decía, que empieza desde los hombros, continúa hasta abajo y simplemente se enmarca como un rectángulo, que va a ser una figura que va a prevalecer en este tiempo. Aquí vemos algunos otros figurines donde se puede ver más marcada esta influencia que les comentaba el estilo japonés, pero en general, ¿qué es lo que vemos? Vestidos estilo cajón, es decir, sueltos, totalmente sueltos, no se marca la cintura. Acá utilizamos un cinturón encima del diseño que sabemos que es totalmente recto, o a lo mejor algún corte que tiene por debajo del busto, pero el vestido en general sigue siendo un vestido suelto. Esto va a cambiar totalmente porque viene la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial pues es devastadora. Además, 5 años, imagínense 5 años de guerra, de bombas, de restricciones, de falta de alimentos, de muerte, de gente que sobrevive a la guerra, pero pues o le falta un pie, o le falta una mano, o está ciego, tuerto, lo que sea. O sea, muchas situaciones sociales que tienen que enfrentar, y por supuesto, pues la moda también va a cambiar. Esta moda prevalece, esta forma de vestir va a aterrizar o va a cuajar ya totalmente con la diseñadora Chanel, que la va a prolongar por varios años hasta que en 1939 vuelve a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver que en este momento las revistas de moda empiezan a tomar mucha fuerza. Harper's Bazaar y Vogue, por ejemplo, van a ser las revistas que van a empezar a invadir el mundo de la moda, y en donde los ilustradores de moda van a tener mucha fuerza y van a ser muy cotizados porque son ellos quienes van a llenar estas revistas. El estilo no cambia. Si ustedes observan aquí en la revista de Harper's Bazaar, estamos hablando que la revista es de 1930, es la portada de 1930, de mayo de 1930. Observen muy bien la silueta de la cara de la mujer. En realidad es una silueta no real, una influencia japonesa que les decía, donde se tiende mucho a aplanar la nariz y hacerla muy larga, y los ojos hacerlos muy anchos. El labio, bueno, pues era el propio de aquel tiempo, un labio en el que se dibuja un corazón muy cortito. Pero observen, es una ilustración, y estas eran las que estaban en las revistas de moda. Esta otra que tenemos aquí es un tanto diferente, porque ahora en este caso seguimos viendo en la primera una revista que es de 1929, y en donde vemos otra vez nuevamente el rostro mismo de la mujer, muy aplanado de la nariz, si ustedes lo ven, los ojos muy alargados y una boca pequeñita, el cuello súper largo, igual los dedos, y además nos está dando otro mensaje. Las mujeres tienen en sus manos su destino, ya no depende de nadie, o sea, ellas pueden jugar estratégicamente en la parte que sea. Ese es en realidad el verdadero mensaje que nos comunica la revista. Pero estamos en el año de 1929, casi 1930, entonces todavía hay esta tendencia a dibujar totalmente de esta forma. Es la época ya donde las mujeres pues se rebelan, el movimiento de liberación femenina, ya luchan por sus derechos, luchan por ser ellas mismas. Esa sexualidad que estaba prohibida empieza a manifestarse, y bueno, esto es lo que nos dice esta revista. O sea,
no nada más es la moda, sí es la moda, porque de hecho nos está hablando de la moda de primavera que puede haber ahí, pero en realidad nos está hablando de lo estratégico que puede ser jugar con esa moda que tenemos ahí. Ahora, observen el cambio de estilo. En el caso de la derecha tenemos ya una mujer muy contemporánea, ya no es imaginaria, es una mujer real que puede tener variaciones en la decisión que tome para lucir mejor y por eso nos ponen los diferentes colores, pero el rostro es el mismo y ya estamos hablando de 1940, me parece, 1940 es esta revista que tenemos aquí. Justo el año, bueno, muy recién, el año donde inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial también va a ser un elemento importante para todo este proceso de cambio. Pero sí vemos la transformación, ¿no? Ahora, la guerra dura también 5 años, acaba en 1945, poquito más, 1945, y obviamente otra vez la guerra es lo mismo, como nos está pasando ahora, restricciones, pues no pueden salir, las ciudades que sobreviven tienen regularmente sótanos allá abajo, búnkers donde la gente se puede meter para protegerse de los bombazos que duran por días, y cuando salen pues todo está devastado, es una situación desoladora, desesperada, mucha hambre porque ya no hay que comer, y bueno, todo es prohibido, acuérdense que pues en esta Segunda Guerra, pues tenemos a los nazis, los espías que buscaban a los judíos, en fin, es una situación terrible. Y Estados Unidos finalmente participa en la guerra. México, de forma indirecta, con el Escuadrón 201, también participa en esta guerra. Es una guerra devastadora, devastadora, donde se hunden los barcos, se hunden pues todo lo que se encuentra en el mar, los submarinos, etcétera. Y al final, pues la guerra es terriblemente restrictiva. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es decir, un año después, 1946, viene toda la cuestión de la ONU y toda esta organización de los países para evitar las guerras, etcétera. En 1947 es un año que pasan muchas cosas. Entre ellos, Christian Dior propone su colección con el New Look. Y el New Look nos va a cambiar nuevamente la figura. Recuerden, empezamos con una figura súper de reloj de arena invertida, luego una figura de rectángulo, y ahorita nos vamos nuevamente a una figura donde la cintura se vuelve a acentuar nuevamente. No se va a utilizar el corset, no va a ser tan drástico, pero sí se va a buscar que la mujer nuevamente destaque sus curvas, ¿no? Entonces va a ser una silueta como esta que tenemos aquí, muy acinturadita con una falda de corola, es decir, bueno, aquí tenemos a Christian Dior, se los presento, él es Christian Dior. Vamos a ver este tipo de diseños, vean, muy acinturados, ya descubiertos, y con una falda que la vamos a tener como si fuera una flor invertida, o sea, si volteáramos a la modelo tendríamos una flor ahí, entonces a eso se le llama falda de corola, y esta forma va a ir cambiando y se va a ir acentuando, pero básicamente va a ser esta silueta la que va a prevalecer durante la década, pues más o menos 15 años, toda la década de los 50 y a principios de los 60 todavía la tenemos ahí presente. Pero en realidad, pues todo empieza a cambiar ya con los años 60 y la llegada del pop art, donde se empieza a reconocer que las sociedades son más consumistas que otra cosa, y por el fenómeno mismo de la guerra. Imagínense, en Estados Unidos entra la guerra 2 o 3 años después de que empieza la guerra, la industria se adapta para abastecer toda esa guerra de consumo, y cuando la guerra acaba hay necesidad de cambiar a nuevas cosas para seguir subsistiendo. Es casi toda la industria de guerra se tiene que transformar a una industria de consumo. Entonces de repente hay miles de productos y están de fácil acceso, y cosas que antes eran imposible tenerlas, pues ahora existen. Entonces el pop art es un arte en el que se va a criticar justamente esta sociedad de consumo, donde la ilustración de moda pues va a entrar en crisis porque ya nunca va a alcanzar el nivel que alcanzó hasta antes de la guerra, y donde ahora el fenómeno un poco parecido a lo que ahora tenemos con los grafiteros, que primero eran los terribles, pues, males de la sociedad que pintaban en todos lados y hacían cosas extremas,
Sin embargo, hoy en día son parte del arte urbano, ¿no? Ahora le llamamos arte urbano. Algo parecido sucede en aquel tiempo, o sea, los artistas empiezan a pintar cosas cotidianas y las llevan no a las paredes, sino a sus obras de arte. En lugar de pintar cosas que tenían muchísimo valor según la generación pasada, ellos toman cosas que son de lo cotidiano y la llevan al arte. La más famosa de ellas es esa pintura donde se pinta una sopa Campbell's. No, no como publicidad, sino que la pinta como una obra de arte. Y entonces las personas en sus hogares, en lugar de tener obras de artistas famosos, empiezan a consumir este tipo de obras. Ese es parte del movimiento del pop art. Y en la música se va a ver muy reflejado. Aquí les puse estos zapatos porque Andy Warhol, que es esta persona reconocida por esta sopa Campbell's, en realidad él antes de hacer eso fue ilustrador de zapatos. Y bueno, aquí tenemos el pop art, aquí lo pueden ver, cómo ese pop art está presente en esta forma de vestir, como entre muy colorido, como entre algo diferente, con unas siluetas que van a cambiar, que sí pueden ser la de falda de Corolla, pero no tan fuerte, o sea, algo mucho más ligero, pero donde vamos a empezar a utilizar otros elementos que van a ser parte de este movimiento. Aquí también habrá que considerar que es el momento en que nace la terlenca y eso va a ser todo un fenómeno social porque la terlenca no se plancha, entonces imagínense de planchar esos terribles vestidos, almidonarlos, todo un proceso y de repente ahora ya no se planchan, o sea, wash and wear, como fue la súper famosa frase de aquel tiempo, o sea, lávalo y póntelo, wash and wear, y antes era lávalo, plánchalo, humedécelo, almidónalo, plánchalo y póntelo, o sea, era un súper proceso antes de ponerte la prenda, ahora eso va a acabar y es parte de este momento. Lo mismo sucede con la ilustración. Observen, por ejemplo, estas ilustraciones que tenemos a la derecha, que son parte de la forma como se van a manejar las siluetas en esta década de los 60 y de los 70, donde además la ilustración empieza a cobrar mucha fuerza en revistas populares, donde van a crearse personajes y situaciones cotidianas y no tan cotidianas, y en donde los ilustradores pues van a tener mucho valor porque son ellos quienes van a dar vida a los personajes a través de estas revistas. Y bueno, aquí tenemos otros casos donde los ilustradores vean, reproducían tal cual los diseños que hacen los grandes diseñadores, como en este caso que tenemos los famosos diseños de Yves Saint Laurent y eh, otros, muchos como en este caso las chicas de la derecha, donde además algunas prendas empiezan a ser pues parte importante del escenario de la moda, ¿no? Y bueno, vean los ilustradores, observen la silueta, o sea, sí es una especie como de una combinación entre lo que fue la década de los 20, o sea, suelta, y al mismo tiempo un poco acinturada, ¿se dan cuenta? O sea, es una combinación diferente que vamos a tener también en este momento del pop art. Ahora, en cuanto ya a partir de la década de los 70, pues sí hay un cambio, si ustedes observan, porque los dibujantes, los diseñadores, los ilustradores, pues van a crear un estilo diferente y van a tener que luchar en contra de las tecnologías que van a estar presentes. En realidad, ellos son todos unos monstruos conocedores, artistas, eh, comunicadores, en fin, regularmente tienen grandes personalidades que los conocen y bueno, ellos empiezan a ilustrar en otro estilo. Vean, un estilo pues, ya diferente, estamos en la década de los 70 a finales, y que la vamos a ver aterrizada totalmente ya incluso en la forma de vestir de la década de los 80. Los colores que estamos viendo ahí son clásicos de la década de los 80. Una silueta donde se va a empezar a mostrar el cuerpo más que en otros momentos, donde la ropa interior se vuelve exterior, donde pues ya no hay problema si utilizas unos leggings y un top y así vas a la calle, y otros fenómenos donde también aparece la tela del astano, la licra como una marca registrada, pero es el astano, que se empieza a aplicar a todas estas prendas y que las siluetas las va a cambiar pues totalmente. Y bueno, aquí también tenemos otra ilustración de este ilustrador Antonio López,
Y bueno, con esto les quiero mostrar cómo el estilo pues podía cambiar, ¿no? La primera ilustración, por ejemplo, nos muestra una parte de una miniserie, pero en revista, donde ellos la ilustraban. Entonces había todo tipo de revistas que ustedes se puedan imaginar, como las series de Netflix, imagínense, pero en revistas, y en pequeñas revistas de papel pues muy barato para que la gente las pudiera comprar y todo el mundo tenía sus revistas. Uh, pero pues bueno, todo este fenómeno cambia porque aparece como tal la fotografía y con la fotografía todo el fenómeno de cambio. Ya las portadas de revistas no van a ocupar tanto a los ilustradores, sino a los fotógrafos. Y bueno, esto va a prevalecer en la década de los 80 y ya del 2010, 20, pero digamos que era unos 3 o 4 años que nuevamente la ilustración está cobrando fuerza, pero es una ilustración combinada entre la realidad y entre la ilustración de programas digitales, es decir, Illustrator o cualquier programa que se utilice para manejar la moda. Entonces es importante que como diseñadoras, aparte de poderlo dibujar a mano, pues también lo puedan hacer en estas otras técnicas, ¿no? Y bueno, el figurín, entonces, si ustedes observan en este recorrido que hemos hecho, empezó a cobrar mucha fuerza desde finales de 1800. Obviamente con la fotografía, pues a lo mejor decayó un poco, pero no así para los diseñadores, porque en el figurín los diseñadores pues hacen las anotaciones visuales y de forma que va a tener su diseño. Entonces es muy importante que todo diseñador pues lo maneje así. Ahora, la figura ha cambiado, obviamente no es la misma silueta que teníamos antes. Aquí, por ejemplo, tenemos estas que son de este. Lo que quiero que ustedes vean con esta parte es que los ilustradores son de finales del siglo pasado, pero más bien ya vivieron en este siglo y en su primera etapa, miren lo que vemos aquí. O sea, la primera es como más del estilo de los 20, la otra ya algo acinturada, pero por ese pelaje que utiliza, también sabemos que está ubicada en la década de los 20, y vamos cambiando. Mire, este otro diseñador que muere en 1950, ya solamente vivió 9 años en el siglo anterior, pues vemos que la forma de ilustrar ya no tiene límite. O sea, tener una modelo es un poco limitante porque pues nos tenemos que ajustar totalmente al cuerpo, pero hacerlo en el figurín es maravilloso, porque ustedes pueden darle toda la imaginación que quieran a ese figurín, aunque no tengan propiamente a la modelo. Aquí tenemos otro ejemplo que es René Glau. O sea, en este caso estamos ya viendo un cambio en la moda totalmente. Ya vemos a una chica en la playa que seguramente tiene un traje de baño pues ya más cortito. Y en el caso de la imagen de la derecha, pues estamos situados en 1965. O sea, una moda en la que podemos ver elementos del pop art por el tipo de imágenes que tenemos en la blusa de la chica, pero en general ya es una silueta contemporánea, es decir, más relajada, mucho más suelta, pero un elemento importante que ya añadimos es ya el uso del pantalón. Y bueno, vamos a cerrar con este diseñador extraordinario que es David Downtown. Él es un ilustrador de moda extraordinario, actual. Utiliza mucho la técnica de acuarela para hacer sus diseños. Ustedes los ven pues, básicos, apenas si nos deja ver las líneas, pero con mucha visión de lo que queremos. Y en esta podemos ver una silueta de hoy en día, pues ajustada realmente, donde se notan las curvas del cuerpo, y que bueno, siguen constante transformación y todo, pero aquí estas son nuestras siluetas de hoy en día, donde pues nuevamente estamos remarcando el cuerpo femenino, nunca jamás llega a ser al extremo, ni con corset, ni con nada que nos ajuste tanto, pero sí se busca destacar esa figura femenina. Tenemos un estilo de maquillaje que con solamente indicarnos unas pinceladas podemos darnos cuenta que son colores intensos. Y finalmente en el vestido negro, pues te puedes llevar un adorno en el cabello, sí, no, porque de frente ni siquiera se te observaría. Pero la silueta, pues sí es ajustada, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, bueno, en general en esta presentación, pues hicimos un recorrido de cómo las siluetas han cambiado y seguramente que
seguiremos dejando pues ver estas situaciones, chicas. Entonces, pues espero que les haya servido esta clase y que con ella hayan aprendido cómo la moda no se detiene, sino siempre, siempre está en constante cambio. Cuídense mucho, chicas, y nos vemos para la próxima.